Recientemente, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 105-25, un decreto que pauta el tema de la austeridad, señores. Pero no es la primera vez que lo hace, ya van varios decretos con ese mismo fin, procurar la austeridad. Es una intención real de que haya una verdadera política de austeridad en el país, ¿o es simplemente una acción simbólica que se queda en el papel? Vamos a analizar este tema, porque muchas veces las cosas aquí quedan en ideales, en papel escrito, y no se pasa a la acción. Veamos el reportaje. En junio del año 2021, el presidente Luis Abinader promulgó el decreto 396-21, presentado como un esfuerzo para contener el gasto público y eliminar los desembolsos innecesarios. La medida prohibía la realización de fiestas, celebraciones, la entrega de donaciones a terceros y la distribución de obsequios y bonos comerciales, con la única excepción de aquellos destinados a personas de escasos recursos a través de los programas oficiales de asistencia. Sin embargo, ¿hasta qué punto estas disposiciones representaron un verdadero cambio en la administración de los recursos del Estado? A pesar de que el decreto 396-21 expiró en enero del año 2022, el gobierno decidió prorrogar sus disposiciones con el decreto 322, extendiendo las restricciones hasta enero de 2023. Esta nueva disposición reafirmó la prohibición de compra de vehículos de motor en el gobierno central, salvo en casos excepcionales, con justificación legal, y rechazó cualquier solicitud de exoneración o excepción sin sustento normativo. También se restringió el uso de vehículos oficiales durante fines de semana y días feriados, permitiéndolo solo bajo la autorización expresa del titular de la institución, para fines estrictamente laborales. Además, se vetó la compra de boletos para viajes oficiales al exterior sin la aprobación del ministro administrativo de la Presidencia, con excepción de los ministerios de Relaciones Exteriores y Turismo, quienes deberían rendir informes periódicos sobre sus desplazamientos. Otras medidas incluyeron la limitación del uso de flanqueadores para funcionarios específicos y la prohibición de gastos no autorizados en fiestas, donaciones y obsequios, en los que se presentó como un esfuerzo por fortalecer la disciplina fiscal. Sin embargo, la reiteración de estas disposiciones plantea la pregunta: ¿se trata de una verdadera política de austeridad o de un ciclo de anuncios sin impacto real en la reducción del gasto estatal? El 23 de julio del año 2022, el gobierno dominicano sorprendió al imponer fuera del marco de los decretos una medida que prohibía el ingreso, los movimientos de personal y los reajustes salariales que implicaran incrementos en renglones de remuneraciones dentro de las instituciones estatales, anunciada a través del Ministerio de la Administración Pública y la Dirección General de Presupuesto. Esta decisión se comunicó mediante una circular de aplicación inmediata, afectando a todos los niveles del gobierno central, organismos autónomos y descentralizados. Fundada en los lineamientos para la formulación de los anteproyectos institucionales del presupuesto 2023, la medida dejó claro que cualquier solicitud posterior quedaría sin efecto, salvo para aquellos entes que por su naturaleza cuenten con la debida autorización. No obstante, diversas quejas han señalado que en la práctica estas políticas de austeridad han quedado únicamente en el papel, sin generar el impacto real en la contención del gasto público que se esperaba.
Si nos damos cuenta que el gasto en la República Dominicana se ha ido incrementando, quiere decir que los decretos, por más que sean emitidos con una intencionalidad de austeridad, no se está cumpliendo en la República Dominicana. Y para eso tendríamos que ver, por ejemplo, hacer una comparación con lo que estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo en el año 2012, cuando en el capítulo 4 plantea que las instituciones deben recrear confianza. Y se plantea 3 aspectos para generar esa confianza. Uno, la apuesta a una nueva organización, a una institucionalidad eficiente. Y ahí, por ejemplo, en aquel momento se hablaba de que teníamos 450,000 empleados. En el sector público, en el año 97 se hablaba de que había 197,000 empleados y en aquel momento se analizaba que con 150,000 empleados en el sector público era suficiente. Hoy día estamos en 704,000 empleados en el sector público, lo que quiere decir que en lugar de disminuir el gasto en empleomanía en el sector público, lo que hemos hecho en las diferentes administraciones ha sido aumentarla. Al revisar las nóminas de varias instituciones del Estado, incluidas algunas que en teoría no requieren una gran cantidad de personal, se evidencia un aumento significativo en el número de empleados. Uno de los casos más llamativos es el del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura, Codopesca. En agosto de 2020, la institución contaba con una nómina de personal fijo de 158 empleados, con un costo total de 3.745.074 pesos. Para febrero de 2025, la cifra aumentó a 208 empleados, con un gasto de 5.116.132 pesos, lo que representa un incremento del 37% en el monto total de la nómina. Otro caso es el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE, cuya nómina en agosto del año 2020 incluía a 609 empleados, con un costo de 13.325.040 pesos. Para febrero de 2025, la cantidad de empleados aumentó a 1.014, con un presupuesto de 26.797.769 pesos, lo que implica un incremento del 101.1% en el monto total de la nómina. En el caso de los comedores económicos, se registraron 1.707 empleados, con una nómina de 27.096.000 pesos. Para enero del año 2025, la cantidad de empleados ascendió a 2.355, con un gasto de 37.889.977 pesos, lo que equivale a un aumento del 39.9% en el presupuesto del personal. Cabe señalar que los documentos de febrero no estaban disponibles al momento de esta revisión en la página de los comedores económicos porque no está actualizada la transparencia. El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA no cuenta con registros de nómina de agosto del año 2020, por lo que se tomó como referencia junio de 2021. En ese momento tenía 136 empleados y una nómina de 6.835.000 pesos. Para febrero de 2025, el número de empleados fijos ascendió a 358, con un costo de 9.070.204 pesos, lo que representa un aumento del 32.7% en el monto total de la nómina fija, porque tiene otras nóminas. Por su parte, la Cámara de Cuentas tenía en agosto del año 2020 526 empleados,
con un gasto de 36.363.000 pesos. En febrero de 2025, la cifra de la nómina fija subió a 552 empleados, con una nómina de 38.936.712 pesos, reflejando un aumento del 7.1% en el presupuesto de personal de nómina fija, porque también tiene otras nóminas. Estos incrementos en la cantidad de empleados y en el presupuesto de nómina plantean interrogantes sobre la eficiencia y la gestión de recursos en estas instituciones, especialmente en un contexto donde la optimización de gasto público es una demanda constante. Lo que sucede con el aumento en las nóminas públicas es un punto que hace cuestionar la verdadera intención de las normas y decretos para la austeridad, pues según los expertos, si quieren hablar de un real ahorro y calidad del gasto público, hay que desarrollar una política pública que apunte en ese sentido. Es como esa política pública, por ejemplo, tiene que establecer objetivos claros, propósitos claros en el marco de nosotros cada 4 años, cuando se elige un gobierno, se establece por la ley de planificación e inversión pública, se establecen, por ejemplo, los lineamientos para el plan plurianual del sector público. En este plan plurianual debe estar contemplado el tema de una de las políticas a priorizar en el Estado Dominicano. En esta ocasión, para el periodo 2024-2028, son 17 políticas. Nosotros sugeriríamos que para próximos planes una de las políticas públicas a priorizar en el Estado Dominicano sea la política de austeridad. Pues hacer un decreto tras otro da la idea de que lo que se quiere crear es el efecto mediático de la noticia con un decreto de austeridad cada año y no realmente un plan de nación en ese sentido. O sea, si tú emites un decreto y no se cumple y tienes que emitir otro decreto y no se cumple, es porque no hay consecuencias o porque no se está viendo el resultado efectivo que debería de tener ese decreto. Entonces, esos decretos pasan a los archivos simplemente, y eso es lo que no debe de ocurrir en un Estado que quiera ser un Estado social y de derecho, y un Estado que realmente utilice el dinero público de manera eficiente. El decreto 623 emitido en 2023 es otro ejemplo. Este impone también, entre otras medidas, la prohibición de compras de vehículos de motor para las instituciones estatales, permitiendo únicamente la adquisición excepcional con autorización escrita del ministro administrativo de la Presidencia. Además, el decreto restringe el uso de vehículos oficiales durante fines de semana y días feriados, salvo en situaciones esenciales. Pero el hecho de necesitar estos permisos hace muy discrecional la medida y distancia al ciudadano de una fiscalización. El decreto también plantea la restricción de compras de boletos para viajes oficiales al exterior, autorizando solo a los ministerios de Relaciones Exteriores y Turismo, quienes deben rendir informes periódicos. Sin embargo, al buscar en el portal de compras los procesos de compras de boletos aéreos de diferentes instituciones públicas, nos aparece que el Ministerio de Defensa, por ejemplo, en el año 2024, abrió procesos de compras por este concepto por más de 8 millones de pesos. E igualmente la Armada Dominicana también es otra de las instituciones que más boletos compró en el año 2024, con compras que suman una cifra superior a los 10 millones de pesos solo en ese año. Mientras algunas instituciones siguen un manejo del gasto público con mucho que revisar, también en el año 2024 se emitió el decreto 7124,
y ahora más reciente el decreto 105/25, que prohíbe de forma general las compras de vehículos, limita viajes oficiales y excluye gastos en eventos institucionales, con el fin de hacer un uso más racional de los recursos del Estado. Sin embargo, la historia nos muestra que decretos anteriores como el 396/21, el 322, el 623 y el 7124 han tenido un impacto limitado, pues se han aplicado con numerosas excepciones y han quedado como medidas cosméticas sin transformar realmente la estructura del gasto público. ¿Qué mecanismos de auditoría y transparencia se han implementado para verificar el cumplimiento de estas medidas? Se tiene un récord de las instituciones que han pedido los permisos especiales para hacer las compras restringidas por el decreto. ¿Hay un protocolo para medir qué compra es necesaria o no? En fin, son muchas las preguntas que sería bueno que nos respondan desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia y a las cuales le daremos seguimiento. Porque lo importante no es emitir muchos decretos, lo importante es emitir un decreto o una política pública que realmente contribuya a la eficiencia del gasto en la República Dominicana y a mejorar los servicios públicos a los ciudadanos y ciudadanas. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadvtv32@gmail.com.